Bienvenidos, colegas. Este es un análisis de Sumo Barents y Suma Elciandes para América Latina. Hoy repasamos las crisis mundiales del petróleo desde los años 70, de dónde salió cada una, quiénes estuvieron detrás, qué efectos dejaron a nivel global y en nuestra región, y cuánto tardó el barril en corregir en cada caso. Empecemos por octubre de 1973. Tras la guerra de Yom Kippur, los países árabes exportadores decretan un embargo contra Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Japón y Reino Unido. El barril pasa de 3 a 12 dólares en 5 meses. Las economías industrializadas entran en esta inflación, y de esa experiencia nacen la Agencia Internacional de Energía y las reservas estratégicas. Aquí viene el primer dato para la carpeta. El precio nunca regresó a su nivel previo, se consolidó en un nuevo escalón. En términos reales, la corrección llegó recién en 1986. 12 años. Vamos a 1979. La revolución iraní retira del mercado 5,5 millones de barriles diarios, y en 1980 la invasión de Irak a Irán prolonga el choque. El barril alcanza 39,5 dólares, un alza de 149%. La Reserva Federal responde con tasas de 20%. Y ustedes ya saben cómo sigue esta historia para nosotros. Ese giro monetario revirtió los flujos de capital que los petrodólares habían financiado. La deuda regional había pasado de 46,000 a 340,000 millones de dólares. En agosto de 1982, México declara la moratoria, y comienza la década perdida. El precio, por su parte, descendió durante 5 años y medio, hasta el colapso de 1986. Ese año, 1986, Arabia Saudita deja de defender el precio y sale a recuperar cuota de mercado. El barril cae de 30 a menos de 10 dólares. México sufre una crisis fiscal y cambiaria. Venezuela inicia el deterioro que desemboca en el Caracazo de 1989, protestas y saqueos tras el alza de combustibles y tarifas, con cientos de muertos. Tomen nota del plazo, 14 años de precios en la banda de 10 a 20 dólares. Agosto de 1990, Irak invade Kuwait y el mercado pierde 4,300,000 barriles diarios. El precio se duplica, pero esta vez el sistema responde, capacidad ociosa saudí más la primera liberación coordinada de reservas. Corrección en 8 meses. Entre 2003 y 2008 el choque viene por el lado de la demanda, la industrialización de China e India. El barril sube de 28 a 147 dólares, y la quiebra de Lehman Brothers corta el crédito global y arrastra a la economía mundial a recesión. La demanda de crudo se contrae y el ciclo se revierte, con una caída de 78% en 6 meses. Para nuestra región, ese fue el centro del superciclo de materias primas. En 2014, la producción de petróleo mediante el proceso de fracturación de rocas en Estados Unidos rompe el equilibrio. La OPEP defiende su cuota, no el precio, y el barril cae 75%. Venezuela entra en colapso macroeconómico, Brasil, en recesión. La recuperación tomó 28 meses desde el mínimo, con el primer acuerdo OPEP+. Abril de 2020, la pandemia retira 20 millones de barriles diarios de demanda, y el crudo WTI cierra en menos 37 dólares, primer precio negativo de la serie. Ecuador entra en cesación de pagos, México activa sus coberturas petroleras. Un recorte de 9,700,000 barriles diarios corrige el precio en 10 meses. En 2022, la invasión rusa de Ucrania lleva el Brent a 139 dólares. La liberación de 180 millones de barriles de la reserva estadounidense y la redirección del crudo ruso hacia el mercado de Asia corrigen el precio en 7 meses. Y ahora, el expediente abierto. Desde julio de 2026, los ataques a tanqueros en el estrecho de Hormuz redujeron el tránsito de 21,600,000 a 4,900,000 barriles diarios. El Brent osciló entre 69 y 105 dólares en un mes, hoy cotiza cerca de 87. Los inventarios globales caen a un ritmo de 4 millones de barriles diarios. En Estados Unidos, el último dato semanal, al 7 de agosto, ubica el crudo comercial en torno a 424 millones de barriles, tras una reposición de 17,400,000 en una semana, y la reserva estratégica en 305 millones, su nivel mínimo en 4 décadas. La corrección, colegas, dependerá de una desescalada verificable. ¿Qué nos dejan 5 décadas? Un patrón que conviene tener a la mano. Los choques corrigen en meses cuando hay capacidad ociosa y reservas coordinadas, y en años cuando exigen nueva oferta o destrucción de demanda. Y para América Latina, el riesgo siempre opera por 2 canales, el precio y el financiamiento externo. Este análisis fue presentado por Suma Ratings y Suma Elciandes. Escríbanos a sumaratings@sumaratings.com o a sumaelciandes@outlook.com. Hasta la próxima entrega.